dos, estamos en el siguiente tema llamado caída libre y tiro vertical. Aquí existe un razonamiento del cual pues nos va a ayudar mucho a comprender ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, primero, antes de empezar a leer el tema, dice que una pelota se arroja verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Bueno, entonces, aquí hay un razonamiento como que muy diferente, ¿verdad? Entonces, aquí hay que comprender que del momento en que se arroja desde este punto, desde ese punto, desde este punto para este otro punto, se le llama tiro vertical. ¿Por qué tiro vertical? Porque lógicamente se está lanzando un objeto desde la mano o desde el suelo, podría decirse de esa manera, eh, desde ese se está lanzando desde ese punto hacia arriba, ¿verdad? Y ahora, caída libre se le llama desde el momento donde llega a su máxima altura y empieza a descender mediante la gravedad. A esto se le llama caída libre, ¿verdad? Tiro vertical, ¿verdad? Y caída libre. Entonces, pasemos a lo siguiente, a lo que realmente interesa, ¿verdad? Muy bien, pasemos ya directamente al problema. Entonces, lógicamente, aquí lo primero que nosotros vamos a realizar es nuestros datos. Y dice, una pelota se arroja verticalmente hacia arriba, o aquí de una vez lo está diciendo verticalmente hacia arriba, desde la azotea de un edificio con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Calcule aquí, velocidad inicial. Siempre el problema. 20 metros sobre segundo. Calcule el tiempo necesario para alcanzar su máxima altura. Ahora bien, tiempo, aquí nos están pidiendo tiempo y aquí voy a poner inciso A para que se diferencie. Aquí estoy calculando el inciso A, entonces lo que debemos de hacer es que si dice que se arroja verticalmente, es de entender en el dibujo anterior, ¿verdad? En el dibujo anterior que yo había colocado, es de entender que cuando llegas a su máxima altura, cuando un objeto es lanzado hacia arriba, y llega a su punto máximo, empieza a descender, ¿verdad? Entonces, cuando llega a su punto máximo, deja de avanzar hacia arriba y empieza a descender. Entonces, por lógica, su velocidad final al momento que llega a su máxima altura va a ser de 0 metros sobre segundo. Ahora bien, aquí estamos haciendo primero inciso A, tiempo necesario para alcanzar su máxima altura. Entonces, el tiempo necesario para alcanzar su máxima altura. Entonces, aquí, a diferencia del tema de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a diferencia de movimiento rectilíneo uniforme, acelerado o variado, si así le quisiéramos llamar, existe este pequeño inconveniente que voy a explicar aquí, que en este caso la aceleración se vuelve la gravedad, y la gravedad tiene un tamaño, tiene una magnitud específica o un valor específico de gravedad. O sea, si estamos hablando del Sistema Internacional de Unidades, el SI,
Estamos hablando de 9.8 metros sobre segundo. Cuando estamos hablando del sistema sexagesimal de unidades, es decir, en centímetros sobre segundos, entonces estamos hablando de 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Aceleración es al cuadrado. Y en el sistema inglés es de 32 pies. Es decir, esta vez ya no vamos a tener que convertir tanto. Ahora bien, como estamos hablando de metros sobre segundo, debes de entender que estamos hablando de 9.8. Entonces, gravedad, que es la aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos están pidiendo tiempo. Ahora, las fórmulas de caída libre o de tiro vertical son las siguientes, ¿verdad? Son estas de aquí. Pues ustedes lo pueden observar, ¿verdad? Entonces, en su momento, pues les mostraré cada una de estas, ¿verdad? Ahora necesito la de gravedad. Es de entender que vamos a ir a analizar todo lo que vayamos a tener, o sea, todos los elementos, ¿verdad? Siendo más específico. Entonces, decimos, copiamos la de gravedad. Ahí están las fórmulas. Vamos a quitar eso. Por el momento solo vamos a hacer el inciso A. Ahora bien, dice que la fórmula de tiempo es la siguiente. Dice que tiempo es igual a la velocidad final, que ya establecimos que es 0 porque llega a su punto máximo. Solo no vamos a utilizar las unidades, solamente los valores. La velocidad inicial, que es de 20, ¿verdad? Y la gravedad, que es de 9.8. Pero aquí existe un razonamiento diferente, por decirlo de esa manera. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí hay que tomar en cuenta esto. Y dice, si un objeto cae, su gravedad es positiva, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si un objeto es lanzado o es arrojado, ¿verdad? Disminuye su gravedad. En este caso, la gravedad es negativa, ¿verdad? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Tomando en cuenta este pequeño concepto, vamos a trabajar en lo siguiente y vemos que aquí le colocamos negativo. ¿Por qué motivo negativo? Porque podemos observar que aquí nos están diciendo que se arroja hacia arriba. Ese es el razonamiento. Entonces aquí, por lógica, hacemos esto. A 0 le quitamos 20, pues no nos queda nada. Entonces hasta el final aquí solo tenemos que dividir menos 20 dividido menos 9.8. En este caso, si quisiéramos verlo en la calculadora, sería de la siguiente manera. Menos 20 dividido menos 9.8. Y me observen que nos da 2.04, ¿verdad? Entonces al final es 2.04. 2.04 ¿qué? Estamos hablando de tiempo, estamos hablando de segundos.
¿verdad? Ahí tenemos ya la solución propiamente del inciso A. Vamos a pasar al siguiente. Muy bien, continuamos con lo siguiente. En el siguiente inciso dice calcular la altura máxima. Como siempre debemos de tomar en cuenta que la velocidad inicial que nos están dando es de 20 metros sobre segundo, ¿verdad? Y que la velocidad final, la altura máxima a la cual llega, pues va a ser, la velocidad final va a ser 0, ¿verdad? La gravedad siempre estamos considerando que es negativa, 9.8 metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nos están pidiendo, ¿verdad? Nos están pidiendo altura máxima. Ahora bien, debemos de saber, pueden pausar el video o retroceder el video y ver el anterior, ¿verdad? Nos están pidiendo, anteriormente nos están pidiendo el tiempo para alcanzar su altura máxima, que sería 2.04 segundos. O sea, todo esto tiene relación. Ahora bien, aquí lo que nos están diciendo es lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula de esto? De altura máxima. Podemos utilizar varias, ¿verdad? Yo pues claro voy a utilizar la que no tiene gravedad. En este caso no voy a utilizar la que tiene gravedad, ¿verdad? Entonces sería esta de aquí. Entonces ahí está. Ahora bien, veamos. O sea que aquí es altura máxima va a ser igual a la velocidad final que ya establecimos que era 0. Solo vamos a utilizar los valores. Me voy a apuntar la unidad. Y aquí va a ser 20, ¿verdad? La velocidad inicial. Ahora este 2 es constante por el tiempo que nos están dando, o sea, de 2.04, ¿verdad? Ahora bien, eso es lo que tengo que hacer después. Por ejemplo, debemos de entender que aquí cuando si a una cantidad le sumamos 0, pues nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Ahora aquí, veamos. El análisis aquí es lo siguiente. 20 dividido entre 2 es a 10, ¿verdad? Porque 10 por 2, 20. Entonces, y va a ser igual a 10. Ahora, como ya hice la división, ahí se divide. Ahora 10 por 2.04, ¿verdad? Entonces ahora 10 por 2.04. 10 por 2.04 nos da un total de 20.4. Al final descubrimos que la altura máxima es de 20.4 metros, ¿verdad? Pero estamos hablando simplemente de metros. Entonces ya resolvimos el segundo inciso, el inciso B. No se les olvide que pueden pausar el video para copiar todos los valores, ¿verdad? Entonces, muy bien. Lo primero que en el siguiente inciso, el inciso C,
Dice, nos está pidiendo la posición y la velocidad después de 1.5 segundos. Entonces, la velocidad inicial sigue siendo la misma, la gravedad es menos 9.8 porque es un tiro vertical. Y el tiempo que nos están dando es de 1.5, ¿verdad? Quiere decir que es antes de que llegue a su altura máxima, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular primero la velocidad final. La velocidad final dice que es la velocidad inicial, que es 20 más gravedad por tiempo. Gravedad es menos 9.8 por el tiempo, que es 1.5, ¿verdad? 1.5 segundos. Entonces, primero vamos a realizar lo que está en paréntesis. Digamos, velocidad final es igual a 20 menos, porque al final la multiplicación de menos 9.8 por 1.5 nos da menos 14.7, ¿verdad? 14.7. Entonces, esos 14.7, ¿verdad? Lógicamente, el signo menos que está aquí altera el signo que está afuera, ¿verdad? Entonces, ahora velocidad final es igual a la resta de 20 menos 14.7 nos da un total de 5.3 metros sobre segundo, ¿verdad? Si se dan cuenta, al inicio su velocidad inicial era de 20, ¿verdad? Pero a medida que el objeto o que la pelota sube más, su velocidad, eso es lo que yo les decía, que a medida que sube más, su velocidad final empieza a descender, o sea, empieza a disminuir, ¿verdad? Ahora, ya tengo la velocidad final, ahora sí ya puedo encontrar con más facilidad la posición, ¿verdad? Y la posición, pues simple y sencillamente nos están hablando de la distancia. Entonces, utilizo la misma fórmula que ya había utilizado con anterioridad. La voy a hacer más grande aquí. Ahora bien, pasar de otro color aquí. Dice que y es igual a la velocidad final, que ya establecimos que es 5.3 más la velocidad inicial, que al inicio era 20, dividido entre 2 por el tiempo, que es de 1.5, ¿verdad? Vamos a realizar esto. Al final obtenemos que aquí nos da y, que es igual, ¿verdad? Es igual a 25.3 dividido entre 2. Y esto nos da 25.3 entonces 25.3 dividido entre 2 nos da 16.65. Si queremos verlo en un solo decimal, pues sería 7, ¿verdad? Vamos a colocarlo 7. Entonces ahora lo que tengo que hacer, ya tengo el resultado de eso, aquí se divide. Entonces ahora esa cantidad la voy a multiplicar por 1.5, ¿verdad? Hasta el final voy a ir a obtener que era 25.3, creo que estoy mal. Es 12, ¿verdad? No es 16. Perdón ahí. Pero mientras corrijo esto, tenemos que saber que es 12.7, ¿va? Entonces, 12.7 por 1.5
nos da al final 19.05. 19.05. ¿Verdad? 12.7 por 19.05, hablando más aproximadamente, ¿verdad? Nos da un total de 19.05. ¿Qué? Metros, si estamos hablando de distancia. Ya tengo estos dos. Ya saben, como siempre les he dicho aquí, a diferencia del anterior de los demás, ¿verdad? La gravedad siempre va a ser, si el objeto es arrojado, es de menos 9.8 metros sobre segundo, ¿verdad? Ahora bien, vamos al siguiente y al último inciso, que es el inciso D. Muy bien, estamos en el último inciso y ahí tenemos siempre lo mismo. La velocidad inicial es de 20, la gravedad es de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo que aquí nos están diciendo es de 5 segundos, ¿verdad? Posición y velocidad después de los 5 segundos. Eso quiere decir de que en este caso que vamos a evaluar todo el movimiento, ¿verdad? Ahora, habiendo aclarado eso, primero vamos a encontrar la velocidad final. Si vamos a evaluar todo el movimiento, 20, ¿verdad? Más, en este caso, 20 más gravedad, menos 9.8 por el tiempo, que es de 5, ¿verdad? Resolvemos primero lo que está entre paréntesis. 20, ¿verdad? Menos 9.8 por 5 nos da menos 49, ¿verdad? Entonces, menos 49. Entonces, como anda menos 49, debemos de entender que al final la velocidad inicial va a ser de menos 29, ¿verdad? Hablando de metros sobre segundo. Ahora, vamos a analizar de último la información. Vamos a analizar de último los datos para ver si están de la misma, si están correctamente, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar, luego ahorita vamos a encontrar la posición. Posición con la misma fórmula de anteriormente, ¿verdad? Ya tenemos, por eso era importante que encontráramos la posición, la velocidad final. Y decimos, posición, o sea, la velocidad final es menos 29, ¿verdad? Solamente, más la velocidad inicial, que es de 20, dividido entre 2 por en este caso el tiempo, ¿verdad? Ahora bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer por el tiempo que nos están dando, que es de 5, ¿verdad? Vamos a encerrarlo entre paréntesis porque eso va a quedar de último, ¿verdad? Lo tendríamos que resolver de primero, pero para ir en mejor orden. Entonces aquí es igual, ¿verdad? Menos 29 más 20, pues signo del mayor y signos contrarios se restan. Queda menos 9 dividido entre 2, ¿verdad? Menos 9 dividido entre 2 nos da menos 4.5. Ahora, el resultado lo voy a multiplicar por 5, ¿verdad? Entonces, 4.5 multiplicado por 5 me da menos 22.5. Pero menos 22.5 ¿qué?
van a ser metros, ¿verdad? Ahora bien, analicemos. Por ejemplo, ¿cuál era su distancia? Es decir, para llegar a su altura máxima. Sabemos que era 20.4, ¿verdad? Su altura máxima. Y aquí en el último nos está dando que su altura, a los 5 segundos, ¿verdad? Ya que había cambiado a 22. O sea, ¿qué quiere decir esto? Viéndolo desde un punto de vista razonable, voy a hacer el dibujo. Es decir, que aquí es su velocidad final. Ahora tenemos que comprender algo. Quiere decir que si ven la información de aquí para acá, hay 20.4, que es su altura máxima. Ahora, de aquí para acá, al mismo punto, si se dan cuenta, hay otros 2. Es decir, la diferencia de 20.4 menos 22.5, ¿qué quiere decir con esto? La diferencia de esto es de 2.1. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir exactamente que después, cuando llegó a su punto más alto, empezó a descender, es decir, empezó a caer, ¿verdad? Hacia acá, ¿verdad? Si se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, empezó a descender. Entonces, 20.4 para llegar a su altura máxima y 2.1 para volver para caer a los 5 segundos, ¿verdad? Ahora bien, la posición, la velocidad final. En la anterior, la velocidad, es decir, perdón por la pausa, como les decía, estos valores son derivados de la altura máxima. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final, a los 5 segundos ya iba descendiendo, ¿verdad? Ahora bien, si se dan cuenta, en el primer inciso el valor que nos tiró del tiempo era 2.4 para llegar a su altura máxima. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad para 5 segundos, o sea, 2.4, ¿verdad? Para llegar a su altura máxima, y los otros y el otro y 2.96, ¿verdad? Que es la resta de los 5 menos 2.4, que es de la altura máxima. Quiere decir que ya iba descendiendo, ¿verdad? Entonces ya iba, o sea, llegó a su altura máxima y luego empezó a descender. Y de la altura máxima hacia abajo, ¿verdad? Hay 2.96, ¿verdad? O ese es el razonamiento más viable que tiene este tema. Entonces, vean el próximo video para seguir viendo más ejemplos sobre esto.